Estamos en nuestro estudio del libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Terminamos los 7 primeros capítulos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 8. Aquí hay una transformación En el capítulo 7 termina todo un tema estructurado que da el apóstol Pablo. Y el capítulo 8 da un giro, pero un giro absolutamente asombroso, y lo vamos a ver. Fijemos que la Biblia es un libro que nos ofrece las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? ¿Estamos en lo cierto? Es la realidad, ¿cierto? Pero también claramente presenta las malas noticias. Malas noticias en que estamos condenados por causa del pecado. No hay ningún otro libro escrito sobre la faz de la tierra que muestre de una manera tan completa, tan vívida, la situación en la que se encuentra el hombre, la depravación del hombre cuando está alejado de Dios. Y la Biblia pues nos muestra desde la caída cómo todo ser humano que ha nacido desde esa época nace con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Podemos decir lo que el rey David dijo allá en el Salmo 51:5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y es lo mismo que afirma también el apóstol Pablo allá en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que a causa de el pecado universal, todos aquellos que no han creído en la obra del Señor Jesucristo están bajo condenación. Bajo condenación, mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Todo hombre natural, aquel que no ha conocido, que no ha recibido la luz del evangelio, es por naturaleza hijo de ira. Así que todo hombre está influenciado por el pecado. Absolutamente todo hombre. Pero no solamente es la influencia del pecado, sino que es dominado por el pecado. El pecado es su amo y en sus propias fuerzas no puede escapar de él. El pecado es como un cáncer, mis amados hermanos. El pecado es como un cáncer. Va destruyendo totalmente a la persona, la va degradando. Va a colocar un término un poquito fuerte, la va pudriendo por dentro. Eso hace el pecado. Le quita la paz, quita el gozo del corazón. ¿Y qué hay en la vida de el incrédulo? Angustia, dolor. Está tratando de llenar su vida con algo que realmente sea significativo. Y eso no, por más de que consiga todas las cosas, de que tenga mucho dinero, de que tenga infinidad de posesiones y cosas de esas, nada de eso va a llenar su corazón. Porque el pecado está implantado en la vida del hombre y es una fuerza que va a causar la muerte. Es algo que va cada día depravando más y más el corazón del hombre.
Y el hombre a sí mismo no se puede curar de esa enfermedad. Ahora, ¿qué más hace el pecado? El pecado coloca a los hombres bajo el poder de Satanás. ¿Qué dice Juan 12:31? Miremos lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El gobernador de este sistema mundano. Satanás, ¿cierto? De igual manera veamos allá en Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu? El espíritu satánico. Está obrando en aquellos que no conocen al Señor. Y nosotros participamos en ese sistema de vida, en ese sistema de maldad. Fíjate lo que dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esa condición nosotros vivíamos antes. Mire lo que dice también el apóstol Juan allá en su primera carta. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Wow. Ahora, a causa precisamente del pecado, toda la humanidad está envuelta en un yugo de dolor, en un yugo de enfermedad, en un yugo de muerte. Toda la humanidad. Y por causa de ese pecado también, el hombre es heredero del juicio de Dios. Recibe como retribución el juicio de Dios. Veamos lo que dice allá en Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 27. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que el pecador vive apartado de Dios y no le importa lo que dice, no le importa lo que hace. El pecado además trae maldición sobre la vida de ese pecador. Miremos lo que dice en Marcos, el evangelista Marcos 6, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis amados hermanos, es clara la palabra del Señor. Mire lo que también dice el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito. El Señor viene. Otro texto. Miremos allá en Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿será que Dios tiene razones
para condenar a la humanidad impía? ¿Dios tendrá razones en su justicia para condenar a los pecadores? Claro que sí, mis amados hermanos. Como primera medida, todos los hombres, al ser descendientes de Adán, nacen con ese pecado original. Hay una depravación moral, hay una depravación espiritual. Miremos lo que dice allá en Romanos capítulo 5, ya lo habíamos visto, pero vamos a retomar. Romanos capítulo 5, versos 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿por quién? Por causa de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa es la primera razón. ¿Cuál es la segunda razón? Miremos lo que dice Efesios 2:3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza maligna en el hombre, inclinado siempre a hacer los deseos de la carne. Y no solamente desear, sino también haciéndolos y llevando esos pensamientos a una realidad. Por eso dice que éramos hijos de ira. Y en tercer lugar, viene la condenación de Dios, porque el hombre hace malas obras. La naturaleza depravada del hombre lo lleva a hacer obras depravadas. No podemos esperar que un árbol sano dé frutos malos, ni un árbol enfermo dé frutos buenos. La misma naturaleza del hombre se manifiesta en lo que él hace. Obras que son depravadas. Miremos Romanos nuevamente. Romanos capítulo 2, verso 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué dice el versículo 8? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué les espera a todos aquellos que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo? La condenación. La condenación eterna en el infierno. Pero, mis amados, hoy en día no se habla de eso. Porque es que si a las personas se les habla del infierno, se pueden enojar y se van de la iglesia. Pero tenemos que llevar todo el consejo de Dios. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ese es el destino del pecador. El lago de fuego. Juicio. Ya no hay misericordia, ojo. Ya no hay misericordia cuando viene el juicio. Ahora estamos en un tiempo de misericordia. Estamos en un tiempo de gracia. Por eso animamos a los pecadores ¿a qué?
se arrepientan. Y va a haber un dolor que no va a poder ser quitado. Mateo 8. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De cuál reino? Del reino de Satanás. Tenemos que entender también una cosa, mis amados hermanos, que la Biblia es un libro también extremadamente condenatorio. No, pastor, espérese, háblenos del amor de Dios. Sí, la Biblia habla del amor de Dios, pero habla también de la condenación en extremo. Por eso necesitamos un Salvador. Porque si no hubiera condenación, entonces ¿para qué necesitamos nosotros un Salvador? La raza humana está totalmente perdida y apartada de Dios. El mismo apóstol lo dijo allá, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Dice, hablan engaños con su propia lengua. ¿Cómo son sus caminos? Llenos de quebranto, llenos de desventura, llenos de dolor. Y no hay temor en sus corazones delante de Dios. Esa es la condición del hombre. Mis hermanos, pero si no se diagnostica bien una enfermedad, ¿cómo se puede tratar? ¿Cuántos diagnósticos hoy en día se hacen tan mal hechos? Una persona va al médico que le está doliendo su abdomen. El médico le hace unas cuantas preguntas, se pone ya detrás de un computador y le da acetaminofén para que le quite el dolor. Sí, o le da cualquier otro analgésico, una buscapina o cualquier tipo de estos medicamentos que hacen es disminuir los síntomas. Y el paciente vuelve con los mismos síntomas vez tras vez y cada vez más agudos, más fuertes. Entonces ya no le dan acetaminofén, sino le dan uno más fuerte. Pueden darle, qué sé yo, Motrin o diclofenaco, tramadol o cosas así para mitigarle el dolor. Pero mi hermano, no ha habido un diagnóstico. Se está simplemente combatiendo los síntomas. Y eso es lo que pasa con las vidas de las personas. Las personas están muriendo espiritualmente del cáncer del pecado. Y a veces les estamos diciendo, es que usted tiene que tratar mejor a su esposa. Hermano, si es una naturaleza pervertida la que hay en esa vida, ¿cómo va a ser una obra buena? La vida de esa persona necesita ser transformada internamente por la obra del Espíritu Santo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. No podemos ir a decirle a la persona, tranquilo hermano, Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Cuando no es cristiano, cuando no se ha arrepentido, cuando no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Una verdad a medias. Sí, Dios ama a todos, pero Él aborrece también al pecado y al pecador, porque la ira de Dios está sobre el pecador. Entonces tenemos que llegar a la persona y decirle, usted tiene un cáncer y vamos a tratar ese cáncer. Entonces ya el médico entonces mandará a hacer los exámenes necesarios para determinar qué grado de desarrollo y de afectación en el cuerpo de la persona tiene. Si hay que hacer biopsias, si hay que hacer cirugías, si hay que hacer radiaciones o si hay que hacer otro tipo de tratamiento. Pero se tiene un diagnóstico preciso.
Ahí está la clave, en tener un buen diagnóstico, que es lo que tristemente nuestro sistema de salud no tiene. No tiene. Y es lo que precisamente la palabra de Dios hace en la vida del hombre. Le da un diagnóstico totalmente preciso. Pero de la misma manera, aquí como vamos a ver en Romanos, capítulo 8, también Dios da un tratamiento absoluta y totalmente preciso. La palabra de Dios dice que la ley que Dios ha revelado es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y Dios da esos parámetros para que podamos vivir de una manera adecuada, ser bienaventurados. Pero la persona que no ha sido salva no tiene ni la capacidad ni el deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no quiere? Por su naturaleza, porque hay una naturaleza depravada, hay una naturaleza rebelde. Y cada uno debemos examinar nuestras vidas. Cuando nos dan una directriz de parte de Dios, ¿qué hacemos con esa directriz de Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que hacerlo? No me parece. Usted no puede estar viviendo en unión libre. ¿Por qué no? Si ya llevo 40 años viviendo en unión libre, ¿cierto? Si me caso, de pronto me separo. Eso es lo que dicen hoy en día. ¿Sí? Comenzamos a excusar nuestro propio pecado. Hermano, tiene que congregarse. ¿Y por qué? Si no lo siento. Este domingo no sentí ir a la iglesia. Esta semana no sentí ir a la iglesia en casa ni conectarme al discípulo. Es que no siento. Mi hermano, no se trata de si usted siente o no siente. Se trata de si usted obedece o no. Porque el Señor está apelando no a nuestros sentimientos, sino a nuestra voluntad. Y esa voluntad debe estar gobernada por nuestra mente llena de la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. No nos equivoquemos. La vida cristiana no se trata de sentimentalismos ni de emocionalismos. Como hablaba con algunos hermanos hace un momento, a veces cogemos el texto ese de Filipenses 2:13, si no estoy mal, que dice, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no pone el querer obedecer, entonces es culpa de Dios. Miremos lo que dice el contexto. ¿Qué dice el contexto? Viene hablando de la obediencia. Y Pablo está felicitando a sus hermanos de Filipos por ser obedientes a la palabra, porque es que Dios es el que pone ese querer. ¿Y dónde está ese querer de Dios? En la palabra. El querer de Dios está en la palabra. Y ahí es donde yo quiero ir a hacer ese querer de Dios. Y el hacer. El hacer. Nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios dice. Y después de ese versículo dice, porque ustedes han hecho lo que Dios quiere. Obediencia. No se trata de lo que yo siento, ojo. Se trata de lo que yo creo porque la palabra de Dios lo dice, mis amados hermanos. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Ahora, hablando de este tema, mis amados, de la condenación, ¿qué significa ese término condenación? Que vamos a ver un poquitico más adelante. Condenación no implica solamente un veredicto. Condenación implica ya, en este caso, la muerte, las consecuencias por causa del pecado. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan. Ay, qué suspiros, hermanos.
Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Wow, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Y qué dice ahí antecitos en el versículo 17? ¿Cuál era el propósito de Dios? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Ahora, las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio, la vida perfecta que el Señor Jesucristo vivió, no tenían el poder para cambiar los corazones de las personas, para inclinarnos a la ley perfecta de Dios. Sí, su enseñanza fue perfecta, su vida fue perfecta. Pero mis amados hermanos, los hombres en su propia fuerza no pueden cumplir las normas de Dios, no pueden alcanzar los estándares de la justicia de Dios. O sea que toda la condición del hombre cuando nace es que está en tinieblas y que está en oscuridad y que está bajo condenación y bajo muerte. Pero aquí en este capítulo 8, mis amados hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, en este capítulo 8, el apóstol nos da una verdad absolutamente maravillosa. Una verdad absolutamente maravillosa. Una promesa magnífica que trae gozo, que trae consuelo, que trae esperanza. Hay algunos autores que llaman a Romanos 8:1 el versículo más esperanzador de todas las escrituras. Algo que anhelamos, que queremos recibir con una ansia grandísima, poder disfrutar de esa provisión divina. Es una de las promesas más preciosas y hermosas que se presentan en la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a entrar en detalle de este capítulo 8. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Sí, comienza y se enfoca en la realidad. ¿Cuál es la realidad ahora del creyente? Que no hay condenación. Luego él pasa a decirnos por qué no hay condenación. ¿Cuál es la razón por la cual que no hay condenación? Y esto es por causa de que hemos sido justificados. Y él nos muestra cómo es que hemos sido justificados. Porque alguien pagó por nosotros, hubo un sustituto que pagó por nosotros. Y finalmente nos muestra cuáles son los resultados de esa justificación, que son la santificación. Muy bien. Miremos la primera parte de ese versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, ¿qué significa ese ahora pues? Fíjense que nos está como introduciendo, ¿cierto? Como diciendo una conclusión de todo aquello que se dijo en los capítulos anteriores, del capítulo 1 al versículo 7. Capítulo 1 al capítulo 7. Y él comienza a decir, mire, ahora no hay condenación. No hay condenación. Ya no hay condenación de parte de Dios. ¡Wow! ¿No le parece eso una palabra tremendamente poderosa? Ya no somos condenados por causa de nuestro pecado pasado. Ya no somos condenados por causa de nuestro pecado actual ni de los pecados que iremos
a cometer. Ya no va a haber un juicio adicional. Aquí no va a ser como nuestra justicia terrenal, ¿no? Que pasa de un juzgado y si el veredicto no fue a favor nuestro, entonces podemos apelar a otra instancia, entonces vamos al tribunal. Aquí no hay eso, mis amados hermanos, porque ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados por gracia, por la gracia de Dios. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la fe en la obra del Señor Jesucristo. O sea que este capítulo cambia ya de rumbo, cambia ya de enfoque en la epístola. Y él comienza ya a describir cuáles son los resultados de la justificación en la vida del creyente. Y comienza a explicarlo de una manera muy sencilla, de una manera muy clara, unas verdades que son fundamentales para entender la salvación. Entonces habla de condenación, ya no hay condenación, porque hemos sido justificados, porque nos han sustituido, alguien ha pagado el precio y ahora estamos en un proceso de santificación. Y fíjese que esa salvación de parte del Señor no vino por medio de la enseñanza de Cristo, no fue por la enseñanza, tampoco fue por su vida perfecta y santa, sino que fue por medio de su sacrificio perfecto. Ese sacrificio que él hizo allí en la cruz. Y es a través de la muerte del Señor Jesucristo, ojo, no de su vida, de su muerte, que se abre el camino para la salvación. Y todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo, todos aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo, ¿qué van a tener? Lo que dice el apóstol. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Ya no hay sentencia por los crímenes que cometimos por causa del pecado. Ya no va a venir el castigo que ha sido dado por ese veredicto. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, no? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga o la condenación del pecado es la muerte. ¿Y cuál es la mejor noticia para los verdaderos cristianos? Que ahora no hay condenación, no hay sentencia, no hay castigo por causa de nuestros pecados. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de la deuda que el Señor Jesucristo pagó allí en la cruz? Ninguna. Y eso implica que ha cesado total y completamente y de manera definitiva. No es algo parcial. Ha sido un perdón totalmente absoluto y completo. Ya no hay condenación. Ahora, como hijos de Dios, ya vimos en el capítulo 7 que continuamos en nuestra carne luchando contra el pecado. Miremos lo que dice ya primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que el Señor pagó por mis pecados y por
tus pecados. El Señor pagó por todos nuestros pecados. ¿Y qué más hizo el Señor? Juan 1:9, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que no solamente el Señor pagó la deuda que teníamos por el pecado, sino que también fuera de eso nos ha limpiado ¿de qué? De toda maldad. ¡Wow! ¿Qué más ha hecho el Señor? Miremos lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. ¿Cuál fue la ofrenda? Su propia vida, llevando allá la sangre al tabernáculo celestial. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda la herencia que pertenece al Señor Jesucristo ahora nos ha sido dada. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué noticia tan maravillosa! Otro texto, Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ya somos aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia, de la misma herencia de Cristo. O sea, ya no estamos bajo condenación. Nos apartaron de esa condenación. O sea que ya la pena de muerte no se aplica a los creyentes. Es lo que comienza a decir Pablo en este capítulo. Y terminando el capítulo 8 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que justifica. Ese tribunal, el tribunal más alto, la Corte Suprema por excelencia, nos ha justificado. Ahora, ¿quién nos va a declarar culpables? ¿Ah? ¿Quién nos va a condenar culpables? Absolutamente nadie. Nadie. Ahora, ¿eso depende de algo que nosotros hubiéramos hecho? ¿De alguna buena obra? ¿De ser buena gente? No. Es solamente por la gracia de Dios. Porque continuamos pecando. La palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, como dice allá Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y que la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿cuándo va a terminar el conflicto que tenemos con el pecado? ¿Cuándo? 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 Pues cuando muramos. Cuando muramos ya no vamos a tener problema con el pecado y en nuestros cuerpos glorificados ya no tendremos absolutamente nada que ver con el pecado. La deuda que debíamos ya se pagó, por eso ahora ya no hay ninguna condenación. Toda la gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Ahora ya no estamos bajo sentencia de muerte.
Ahora, tenemos que entender una cosa. El que seamos librados de la condenación divina, de la condenación que viene de parte de Dios, no significa que que no estemos bajo la disciplina de Dios, que es otra cosa. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Seguimos siendo disciplinados por Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos. Y como hijos, Él nos corrige, Él nos disciplina, Él nos santifica. Eso tampoco implica, mis amados, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mis amados hermanos, estamos sembrando las obras que el Señor nos ha mandado que sembremos, que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha hecho a nosotros responsables. ¿Está entendiendo? Porque es que muchos cristianos son irresponsables. Ah, no, que Dios lo haga por mí. Ya soy salvo, entonces que Dios sea el que escriba su palabra en mi corazón y nunca leo la Biblia. Algunos otros no, que Dios me hable, pero no estudian la palabra. Quieren escuchar es palabras de hombres para acariciarles el ego y el orgullo y no ir a la palabra para vernos tal y como somos delante del Señor y que Él extienda su misericordia sobre nuestras vidas, nos limpie, nos purifique y poder gozar de esa presencia de Dios. Muy bien, continuemos. Continuemos. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como cristianos, mis amados hermanos, estamos exonerados de la condenación. Exonerados. ¿Quiénes son los que están exonerados? Los que están en Cristo Jesús. O sea, todo cristiano verdadero. Todo aquel que ha sido justificado. Todo el que ha sido justificado ya no va a sufrir el castigo de la muerte. ¿No le parece? Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo desarrolla este concepto aquí. Bueno, muy bien. Tenemos que entender esta maravillosa realidad. Desde el cristiano más maduro hasta el cristiano más nuevo, pueden participar de esa libertad completa que el Señor nos da de la condenación por causa del pecado. Y se les anima a que ya no estemos más bajo el poder del pecado. Que sí, podemos experimentar situaciones de pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí es supremamente importante y es clave, mis amados hermanos, que podamos entender lo que significa en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Recuerden lo que hablamos allá en Romanos capítulo
6. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Y somos sepultados también juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mis amados hermanos, hoy hay mucha gente que se identifica con Cristo. Yo soy cristiano. Gloria a Dios, aleluya, hermano, hay poder. Pero viven sus vidas como se les antoja. No viven una vida nueva. Eso es una evidencia de que no ha nacido de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Estamos realmente unidos a Cristo? Porque hay algunos que estamos unidos a Cristo. Pero hay otros que realmente, ¿sí?, estamos unidos en Cristo. Somos parte de. No tengo a Cristo como algo más accesorio en mi vida. Yo soy el que determino hacia dónde va mi vida y pues ahí tengo a Cristo para que me ayude en algunas cositas cuando las cosas me salen mal o cuando no sé qué hacer. Entonces yo pido algún consejo ahí. Pero el que sigue teniendo las riendas de mi vida soy yo. Y ahora se trata del verdadero cristiano. El que tiene las riendas de nuestra vida es Cristo. Y si hemos muerto en Cristo por causa del pecado desde Adán, ¿cierto? La palabra también dice que somos vivificados. Tenemos una vida nueva. Somos ahora parte del cuerpo. Es algo que no hemos entendido. Y es algo que debe causarnos temor y temblor. Porque hay mucha gente que son mutiladores del cuerpo. Y no estoy hablando de los cirujanos. Estoy hablando de la persona que lleva chisme de un lado a otro. Imagina el pastor. Mire lo que está haciendo. Mire ese hermanito. Mire esa hermanita. Esa persona es una mutiladora del cuerpo. Es una persona que está causando división, que está rompiendo el cuerpo. Y el apóstol Pablo nos insta a que nos apartemos de esta gente y reprendamos a esta gente. La palabra dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Miremos lo que dice ya Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted ha visto alguna vez un dedo que trate de separarse del cuerpo? ¿Por qué no se separa un dedo del cuerpo? ¿Por qué no se puede separar un dedo del cuerpo? ¿Por qué? Porque está unido ¿cómo? Hay coyunturas, ¿qué más? Huesos, ligamentos, nervios, piel, venas,
arterias, está siendo parte del cuerpo, está siendo alimentado, está siendo nutrido. El cuerpo de Cristo debe ser alimentado y nutrido. Cuando yo no estoy siendo alimentado y nutrido, ¿qué pasa con el dedo? Se necrosa, se muere. ¿Y qué toca hacer? Quitarlo. O se va a caer solo. Eso pasa con las personas, ¿cierto? Que no están acoyuntadas. Y eso lo vamos a ver más adelante en el tema del discipulado, lo que es la iglesia. Una persona que no está acoyuntada en cualquier momento, coge para otro lado. Chao. Aquí no me dan lo que quiero. Me voy a buscar lo que yo, no es lo que el Señor quiere. Es lo que a mí me gusta. Es donde yo me sienta bien. Ese no es el evangelio, mis amados hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros en particular. Cosas que a veces no entendemos claramente, ¿no? Misterios de el Señor. Nuevamente miremos el versículo 13, allá de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Aquí no hay varios espíritus. Es un solo espíritu. Fuimos bautizados y no en varios cuerpos. En un solo cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber el mismo espíritu. O sea, es la vida de Cristo palpitando en medio nuestro. Es la vida de Cristo manifestándose a través de nuestras relaciones. ¡Wow! ¿A usted le gustaría saber quiénes fueron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y cuántas generaciones atrás? ¿Dónde vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Sí? Independientemente de que lo sepamos o no, estamos nosotros ligados a ellos porque venimos de nuestros ancestros. Tenemos una herencia física, ¿sí? Tenemos una herencia física. No somos así porque, no, es que porque el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo, y a muchos de nosotros nos dicen, es que este se parece a su tío, es que, o a su abuelo, es que es la misma pinta. Traemos una herencia, ¿cierto? Intelectual también, ¿sí? Hay personas que les gusta leer bastante, pero hay otros que trancados y cerrados. Y eso caminar para atrás, no les gustaba leer a los que venían atrás o ni siquiera sabían leer. Y traemos una cantidad de cosas también de la cultura. Traemos una herencia. Ojo, nosotros como parte de la familia de Dios también tenemos una herencia. También tenemos una herencia. ¿Por qué? Tenemos un hermano mayor. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Si la Biblia dice que somos descendientes de Adán y que hemos heredado la naturaleza caída de Adán, pero también dice que todo verdadero creyente tiene ahora una descendencia. ¿Quién es nuestro antepasado? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora somos adoptados nosotros en esa familia. Heredamos la misma vida de Dios en Cristo. Ojo, la misma vida de Dios en Cristo.
Hemos estado viendo cómo nuestros sentidos participan en la adoración al Señor, ¿no? Cuando estuvimos leyendo todas aquellas indicaciones que el Señor dio a Moisés, en el caso particularmente de las vestiduras que tenía que tener el sumo sacerdote, unas túnicas magníficas, bordadas, el pectoral donde llevaba esas 12 piedras preciosas, donde cada una de estas piedras representaba una de las 12 tribus de Israel y cada tribu tenía grabado allí el nombre de la tribu. Y cuando este sumo sacerdote entraba allí al lugar santísimo cada año en el día de la expiación, él estaba allí delante de Dios, ¿sí? Y esa representación visual, todo el pueblo delante de Dios. Y este también era un símbolo de el Señor Jesucristo, ese gran sumo sacerdote quien se coloca delante de pie, delante del Padre, donde intercede por cada uno de nosotros. Para que todos sean, dice la palabra, para que todos seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, en el Padre y en el Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate la bendición tan grande de ser parte ahora de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo piense, la manera como yo vivo, o va a bendecir al cuerpo, o va a traer maldición al cuerpo. Tristemente, mis hermanos, a veces la gente cree que pueden venir a la iglesia y vivir, entre comillas, una vida cristiana viviendo en pecado, escondiéndose. Pero qué hace la palabra? La palabra saca tarde o temprano. Dice que todo aquello que se hace en lo oculto será publicado, será manifiesto desde las azoteas. Por eso lo mejor es confesar nuestro pecado y apartarnos de él para no ser avergonzados. Y como hijos de Dios ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Ahí hay una palabrita clave. ¿Por qué? O sea, hay una causa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley? ¿De qué ley está hablando acá? Fíjense que cuando confiamos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Somos libertados ¿de qué? De la condenación de la ley. La que nos condena es la ley. La que nos condena es la ley. ¿Cierto? ¿Por causa de qué? Pero ahora como creyentes nos sometemos a una ley mayor. ¿Cómo así? No, eso de la ley, no, yo ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Ojo, no nos equivoquemos. Aquí está diciendo que hay una ley mayor. ¿Cuál es esa ley mayor? La ley del Espíritu. ¿Que otorga quién? ¿O qué otorga? Vida en Cristo Jesús. Aquí no está hablando de la ley mosaica, sino de una ley superior. Una persona no redimida no puede obedecer la ley. Una persona no redimida no puede obedecer la ley de Dios. No puede. No puede ser obediente. Una persona redimida
¿Qué hace esa redención en la persona? Miremos lo que dice allá Romanos, capítulo 16, versos 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Esa es la ley superior. Esa es la ley superior. ¿Ah? ¿Qué dice Jeremías 31:33? A veces lo hemos leído, pero a veces lo pasamos por alto. ¿Qué dice Jeremías 31:33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿De qué pacto está hablando? ¿De qué pacto está hablando acá? Del nuevo pacto. El pacto de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar en ese nuevo pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mis amados hermanos, el hecho de que seamos libres del yugo de la esclavitud del pecado, el hecho de que seamos libres de la condenación de la ley, no significa de que estemos libres de los requisitos de la ley. ¿Me hice entender? El hecho de que ha sido quitado de nuestras espaldas, de nuestros hombros, el yugo del pecado. Ya hemos sido liberados de la condenación de la ley, pero eso no significa que no tengamos que acatar la ley. ¿Cuál ley? Esa ley superior del Espíritu, obedecer a la fe. Eso que nos lleva a la obediencia. Amamos la ley. ¿Queda claro? Ahora, esa libertad plena, mis hermanos, la tendremos cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Pero eso, el Señor Jesucristo nos ha dado la capacidad para poder obedecer a Dios. Decir que un cristiano puede hacer lo que le plazca es contradictorio, porque no es cristiano. O es cristiano y hace lo que Dios le manda hacer, obedece, o no es cristiano. Así mismo se nombre como cristiano. Ahora, una persona que cree que la salvación conduce a que tiene la libertad de hacer lo que se le antoje, ¿sí? Esa persona no es cristiana. Esa persona no puede decir que Cristo es su Señor y tampoco su Salvador. Por eso el apóstol dice aquí, el espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Más adelante nos va a hablar el apóstol acerca del Espíritu Santo. ¿En qué está ocupada la mente del cristiano? En las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en él. El Espíritu Santo está en el cuerpo de la persona. Fíjese que el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y el Señor nos salvó a nosotros no por obras de justicia, como dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
por su misericordia, como dice allá Tito, veamos eso, Tito allá, Tito 3, Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, quien imparte y llena de poder la vida de ese cristiano. No es aparte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede traer vida espiritual al corazón que está muerto espiritualmente. Muy bien. Ahora, en este transcurrir por la tierra, como cristianos tendremos que enfrentar muchas veces dificultades, debilidades, que a veces traemos de nuestra vieja condición caída. Pero ¿qué tenemos que hacer? Luchar. Acordémonos que tenemos una lucha. Y caminar según nos muestra el Espíritu. En el capítulo 7 vimos como una realidad como a veces nos desalientan, seguir luchando con el pecado que mora en mí, y esta lucha interna entre querer hacer el bien. Yo sé lo que tengo que hacer, pero la ley de mis miembros me lleva a otra ley, que es la ley del pecado, ¿cierto? Pero el cristiano ya no es esclavo del pecado. ¿Alguna vez fuimos esclavos del pecado? Ya no estábamos bajo ese dominio total y absoluto de el pecado. Ya esa fuerza, ese poder ha sido roto, ha sido destruido. Ahora la humanidad que no conoce al Señor, pues sigue en esa condición. Pero para el cristiano esta verdad tan alentadora, mis amados hermanos, tan alentadora, nos llena de gozo, nos llena de alegría. ¿Por qué? Porque alguien pagó por nosotros. Un sacrificio sustituto. El Señor Jesucristo envió a su Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por los pecados de toda la humanidad. Una humanidad que no merecía absolutamente nada. Pero hoy, gracias a Dios, somos partícipes, porque ya no hay condenación, ninguna condenación. Dígale a quien está a su lado, ninguna condenación. ¿Hay para quiénes? Para los que estamos en Cristo. Dígale, no hay ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Gracias por estas palabras tan alentadoras. Que cada día podamos, Señor, vivir por estas palabras, gozarnos en la salvación tuya, Señor. Gracias porque nos has liberado del dominio del pecado y ya no hay condenación para todos aquellos que estamos en Cristo. Gracias porque ya no somos guiados por la carne, sino que ahora somos guiados por la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, sea permanentemente guiado, orientado y vivificado por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.